con un especial saludo de bienvenida hoy, lunes 25 de abril de 2022. Damos nuestra nota de gratitud y de bienvenida a quienes nos acompañan en esta actividad diaria de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, encaminada a reconstruir la verdadera memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto hemos tomado el caso de una emboscada que perpetró la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, integrada en ese momento por las FARC y el ELN en ese sitio, en Antioquia, en el suroriente antioqueño, a una unidad del Batallón de Policía Militar número 2, con sede en Barranquilla, que estaba agregada en Medellín al Batallón de Policía Militar número 4, con ocasión de la guerra que libraba la Cuarta Brigada contra el capo del narcotráfico Pablo Escobar. Y a esta unidad le asignaron la misión de escoltar un material de guerra incautado que tenía la Cuarta Brigada desde Medellín a los depósitos centrales del batallón de abastecimientos de la Brigada Logística en Bogotá. La emboscada ocurrió días antes de las elecciones presidenciales que cambiaban de gobierno de la época Barco a la época Gaviria. Entonces, vamos a ver hoy todo el trasiego de este luctuoso hecho y cómo y por qué ocurrió. Empecemos entonces, mi coronel. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Cotorná? Bueno, mi coronel, entonces tenemos aquí, vamos a trabajar como todos los días con nuestros mapas y con nuestras ayudas para explicar un poco este municipio y esta autopista, como la vemos, es la vía de Medellín a Bogotá y más o menos este es el paisaje que se ve a lo largo de la carretera. En ese tiempo pues no estaba en dos carriles, estaba en uno solo. Tampoco está completa todavía dos carriles, pero el terreno sí no puede cambiar, que altere un poco la carretera es una cosa, pero que el terreno es el terreno. Entonces vemos que es un terreno semi-ondulado y que en la medida que va bajando al Valle del Magdalena, más caliente el clima y más ondulado, menos ondulado, perdón, para llegar a caer al Valle del Magdalena. Y el municipio de Cocorná está ubicado en el corazón del oriente antioqueño y como esta carretera, la autopista Medellín-Bogotá, cruza más o menos por la mitad el oriente antioqueño, pues tiene municipios a norte y sur de su sector eh, aledaño a la carretera, municipios importantes como Cocorná, San Francisco, San Luis, etcétera. Y como lo hemos visto ya a lo largo del trasiego de esta mecánica académica, siempre desde su nacimiento la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN se ocupó allí, luego llegó la novena cuadrilla de las FARC y posteriormente, unos 6 meses después de ocurridos estos hechos, apareció también la cuadrilla Elkin González del EPL para actuar en conjunto. Entonces, el ELN tomó como epicentro de su actividad delictiva la carretera, la autopista, pero el municipio de Cocorná fue muy importante porque queda partido en dos, tiene al lado y lado de la vía algo de territorio y sus veredas son muy importantes en la economía agrícola y por la cantidad de pobladores que tienen el municipio de Cocorná se presta para que la guerrilla del ELN y las FARC hicieran reclutamiento, proselitismo y al mismo tiempo, como vemos, un terreno semiboscoso, ondulado, con muchos caminos, muchos cursos de agua hacia el sur de la carretera, entrando de San Francisco o por la Piñuela de San Francisco hacia adentro. Es una zona muy difícil, va a salir a Sonsón y a otras regiones del departamento, con lo cual les facilita estar haciendo presencia en la carretera y regresarse, gracias a que también han instalado un cordón de milicianos o de informantes, de
infiltrados que los acompañan a lo largo de todo este recorrido. Nicolás González. Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas del área rural del municipio de Cocorná? En particular, el sitio donde ocurrieron los hechos relacionados con esta emboscada. Bueno, mi coronel, entonces aquí tenemos un mapa de la carretera y vemos lo que estábamos hablando ahora mucho más claro. La carretera Medellín-Bogotá o la ruta Medellín-Bogotá sale por Cercabello hacia lo que se llama el oriente antioqueño. Y en ese oriente antioqueño es primero un buen trecho de subida, muy curva, porque tiene que remontar el Valle de la Aburrá y subir a la cordillera central, la parte más prominente. Y al norte de esa carretera, el viajero encuentra los municipios de Marinilla y Santuario, los cascos urbanos, ¿no? Porque los municipios ocupan lado y lado. Y al sur pasa por frente a Carmen de Viboral, La Ceja, La Unión. Inclusive esto es una zona muy turística, de propiedades muy bonitas, y es un sitio donde la gente de Medellín generalmente los fines de semana sale a descansar. Hay muy buenos restaurantes, hay sitios de descanso, etcétera. Y sigue bajando la carretera, sigue descendiendo hacia el Valle de Magdalena y se encuentra con el municipio de Cocorná. Al lado del municipio de Cocorná está, como les mencionaba, San Francisco, que ha sido muy complicado. Y luego avanza, ya se va metiendo en lo que prácticamente se convierte en Magdalena Medio Antioqueño y se encuentra al municipio de San Luis, que es muy grande y que tiene en su parte sur territorio muy casi plano, pero hacia la parte norte, limitando con San Carlos, ya es mucho más quebrado, aunque la temperatura es muy agradable, 24 o 25 grados centígrados. Esa es la temperatura normal de este par de municipios. En muchos sitios, en otras partes, pues cambia de acuerdo con las alturas. Pero la carretera se convierte en un objetivo predilecto porque es la única ruta donde se puede mover todo el comercio, el transporte, la industria, el desarrollo de una manera ágil, ya que hay carreteras secundarias que permiten volver a unir y salir, pero para esa época, como tú lo ves todavía, no estaban suficientemente construidas, con problemas de derrumbes, con puentes que no tienen la capacidad para soportar vehículos de alto tonelaje. Entonces, realmente esta carretera se convirtió en un eje fundamental para la presencia de la guerrilla, habida cuenta que, como les digo, pueden esconderse hacia el sur o hacia el norte, y que la zona es muy boscosa, y que tiene pues muchas formas de moverse. Y aquí vemos el famoso río Calderas, baja y cruza la carretera, y por la configuración general vemos que es una zona muy curva, y al ser curva lo que indica es que el territorio aquí es ondulado y se presta precisamente para una emboscada, y no fue la primera vez que ocurrió un ataque contra la fuerza pública, ni la última. En este sitio, adelante o atrás del río, del puente, era como el referente de la emboscada, y ahí es donde nos queremos detener un poco en la explicación. Entonces vemos que todo toda esta contextura, esta configuración de la carretera, no solo apta para la guerrilla, sino, como hemos venido diciendo, para 1990 se produjo o estaba la unión de las FARC con el ELN y el EPL en distintas partes del país, causando terrorismo, y había una especie de competencia a ver cuál era más agresivo. Aquí se cometió un error que lo veremos en detalle y que fue aprovechado por la guerrilla para montar una emboscada. Lo dramático de esto es que la guerrilla no tenía exactamente la información de qué era el grupo que iba a pasar, sino que estaba esperando o que pasara la policía, que se movía mucho por esa región, en búsqueda de Pablo Escobar, o alguna unidad del ejército que se moviera por allí con tropas. Infortunadamente cayó esta unidad del ejército, como lo veremos. Pero en síntesis, esa es la importancia de esa carretera y esas son las características del área donde ocurrieron los hechos, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Para la época de los hechos, además de que llegó
comprometida con las imposiciones de las FARC al débil gobierno de Belisario Betancur, la administración Virgilio Barco, era laxa e imprecisa para enfrentar el problema subversivo en el campo político, además de ser incapaz de someter a los terroristas del cartel narcotraficante de Medellín. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica de la emboscada de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a la Cuarta Brigada en la autopista Medellín-Bogotá en mayo de 1990? Bueno, mi coronel, usted menciona dos asuntos ahí importantísimos y menciona que el gobierno del señor Belisario Betancur fue laxo, débil, incoherente frente a las guerrillas. Inició unos diálogos que terminaron con el asalto al Palacio de Justicia, con la apertura de Casa Verde como la sede del terrorismo, con la integración de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y con la imposición al presidente Barco, que no ha sido ni siquiera elegido, cuando ya Belisario Betancur, en nombre del gobierno y de los colombianos, había firmado un pacto con ellos de que les prolongaba un año más la tregua y los diálogos que estaban realizando en Casa Verde. Entonces, el presidente Barco llegó amarrado. Vimos que desde los primeros días de su gobierno fue atacado en diferentes partes del país, que la coordinadora guerrillera Simón Bolívar asumió la iniciativa estratégica para forzar al gobierno a hacer lo que querían, que paralelamente el cartel de Medellín fue creciendo y que se convirtió en un problema de ingobernabilidad terrible en el país, porque eran carros bombas en Medellín, muertos en Bogotá, carros bombas en Bogotá, secuestros de las FARC, secuestros del ELN, ataques a poblados, ataques a la infraestructura, emboscadas a la fuerza pública, asesinatos de policías, atracos a mano armada a la Caja Agraria, que luego viró en Banco Agrario. Entonces, fueron 8 años del 82 al 90 de desastre total, de desgobierno total. Pero además, si se mira ese mismo periodo del 87 al 92, como lo analizo en algunos de mis libros, se podría denominar el quinquenio de la deshonra, porque entre el 87 y el 92 Pablo Escobar hizo la primavera de todo el terror que había sembrado desde el 82. O sea, en estos últimos 5 años, del 87 al 92, completó su década de criminalidad más absurda, y también las FARC se metieron de lleno al narcotráfico. El ELN se repotenció después de que había sido prácticamente acabado en la operación Anorí. Se desmovilizaron el EPL y el M-19 y solo sirvieron para abrirle el paso a la carrera política de César Gaviria y todos los yuppies que lo acompañaban. El gobierno de Gaviria fue desastroso, fue un resultado de una ligereza de un muchacho de 14 años que en el sepelio del papá, Luis Carlos Galán, asesinado por el cartel de Medellín, le ofreció la presidencia y el país, en medio del dolor que tenía y de la desazón que había, eligió a Gaviria, que es uno de los peores errores históricos que ha tenido el país. Y paralelamente la guerrilla venía trabajando con la izquierda desarmada un proceso de promover una nueva constitución. O sea, lo que han iniciado en Casa Verde le encontraron en el 82 con la debilidad de Belisario Betancur, le encontraron asidero con la muerte de Galán, que fue circunstancial. No es que Galán lo han matado por eso, pero fue circunstancial, que llegara Gaviria y que llevara el país a lo que hoy tenemos, unas fuerzas militares supuestamente metidas dentro de esquemas democráticos, pero solo para favorecer a los politiqueros y a la corrupción. Entonces, en ese momento, la coordinadora guerrillera estaba empoderada, y causar golpes como este o como el que vimos hace poco del asalto a la base Girasoles, o el de atacar a San Carlos y secuestrar los policías, como ya lo vimos también, el del asalto al municipio de Granada para robarse la Caja Agraria, y otros más, muchísimos más, el que hubo en el Meta, que vimos hace poco también, en el Caquetá, el que vimos en cercanías a Bahía Málaga, en Buenaventura. Todos esos golpes eran la sumatoria de
una autosuficiencia de la guerrilla que estaba imponiendo los paros armados en el país, que estaba forzando al gobierno a que le llevara el ritmo que ellos querían y que estaba presionando unos supuestos diálogos de paz, ya que lo que se estaba haciendo en el Casa Verde no les funcionaba, no querían eso, querían algo más, querían que les entregara el país. Y de remate tenían contactos en Venezuela con el Partido Comunista y con los militares infiltrados que encabezaba Hugo Chávez, para que inmediatamente Chávez se tomara el poder, a la guerrilla colombiana le daban estatus de beligerancia, reconocimiento como estado en gestación, le abrían embajadas, y el gobierno venezolano de Chávez pensaba apoyar de una vez la lucha para tomarse el poder y montar un gobierno bolivariano en los dos países y seguir hacia Ecuador. Ese era más o menos el esquema de lo que se planteaba en ese momento, y el narcotráfico jugaba, como lo está jugando ahora, un papel fundamental en la financiación del terrorismo de Pablo Escobar, que lo hacía un terrorismo per se para pelear contra el Estado, y el terrorismo de la FARC, el ELN y el EPL, que sí buscaba la toma del poder, mientras que al M-19 lo miraban como lo miran ahora, como los traidores y como los rebeldes izquierdistas que no han evolucionado. Entonces, si pudiéramos decir que han pasado tantos años y que la situación ha cambiado de algunos actores, pero sigue siendo la misma, y por esa razón las FARC hicieron esta emboscada que, como le digo, no fue específicamente contra esa unidad, porque no tenían la información completa, y ya veremos por qué, sino que era un sitio por donde transitaba mucho la policía antinarcóticos, que usaba un sombrero muy famoso y que estaba en búsqueda de Pablo Escobar, ya que de ese sitio donde ocurrió esta emboscada a la hacienda Nápoles, donde eventualmente aparecía el capo, la distancia no era mucha, y a que era la zona donde se había asentado el Carlos Alilo Buitrago y la novena cuadrilla de las FARC desde hace años. Mi coronel, ¿cuál era la situación de las cuadrillas bandoleras de las FARC en todo el contexto del país durante el mes de mayo del 90, cuando estaba en sus finales el débil gobierno de Virgilio Barco? Bueno, para esa época, en mayo del 90, recordemos, estaba el país en un agite tenaz, estaba en proximidad a las elecciones presidenciales, no habían pasado muchos meses del asesinato del candidato Luis Carlos Galán, que sacudió al país, y la agenda estaba prácticamente hecha para que ganara César Gaviria, que representaba a la juventud, y andaba con un montón de jóvenes inexpertos convencidos de que ellos eran la solución del país. Entonces, si comparamos lo que ocurre ahora, pues no ha habido muertos candidatos presidenciales, afortunadamente, pero sí una juventud alebrestada, desaforada, creyendo que descubrió que el agua moja y que pues el aire es importante para que los aviones vuelen, convencida de que ellos tienen la solución a los problemas del país y que la respuesta era cambiar de constitución, como si ese problema no hubiera sido ya refrito y reiterado en la historia colombiana. El problema de Colombia, todos lo sabemos, no es cambiar de constitución. El problema es cumplir las leyes que haya y cumplirlas bien. Entonces, y la constitución que existe, pero eso no se ha podido en Colombia nunca. Entonces, cada época de violencia, los politiqueros oportunistas y corruptos acuden siempre a cambiar de constitución y le dan un despliegue, y al principio todo el mundo se emociona, y con el paso de los años, como no se cumple ni esa ni la anterior, ni ninguna ley, entonces vuelve la violencia y vuelve la justificación que hay que hacer una nueva constituyente, y en esa nos la hemos pasado en 200 años, con no sé cuántas constituciones hemos tenido y cuántas formas de gobierno. Entonces, para esa época estábamos próximos a las elecciones presidenciales y estaban ocurriendo todos los ataques terroristas que hemos mencionado, y uno de los que más hemos insistido aquí es en la parte económica, porque se dedicaron a destruir la infraestructura. Eso era a diario que destruían torres. Antes la industria eléctrica sobrevivió, claro, y eso no significó a los colombianos un incremento importante de la factura de energía, porque no es explicable que un país que es rico en energía hidroeléctrica tenga que pagar unas tasas altas cuando debiera ser muy barato, y deberíamos estarle vendiendo mucha más energía a otros países de la que se vende,
si todos esos recursos no se hubieran tenido que invertir en la recuperación de los daños causados por la guerrilla. Eso fue muy común, que en la costa atlántica hubiera unas pérdidas grandísimas de comida, el sector hotelero, el sector de restaurantes, porque se les deterioraba el almacenamiento y tenían que comprar menos, entonces los productores tampoco tenían dónde almacenarlo, no a cuartos fríos. Fue una pérdida para toda la economía del país. Entonces los ataques terroristas eran a diario y tenían una sola finalidad: imponer a la brava la constituyente. Y por otro lado, los jóvenes alebrestados, utilizados, como están siendo los de ahora, igual por los comunistas en las universidades, salían en las calles a protestar y a reclamar y a pedir constitución, sin darse cuenta que estaban siendo presa de la manipulación. Pero como la historia se repite sin que nadie la aclare, vuelven y caen, y ahí los tenemos. Inclusive esta semana es el 28 de abril y se prevé que salgan a protestar los jóvenes, y detrás de ellos estarán los terroristas colocando bombas, atacando la policía y haciendo daños, siempre con el argumento de que es el Estado el que es represor y no que los terroristas están infiltrados dentro de los jóvenes. Es un cuento de nunca acabar. Bueno, para esa época también las cuadrillas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que estaban reunidos sus cabecillas en Casa Verde, tenían sede, protegidos por el gobierno y publicitados por Álvaro Leiva Durán y otros personajes de este quinquenio de la deshonra. Estaban incrementando finanzas con el narcotráfico, con el asalto a poblados, atraco a buses, robo a las fincas de lo que eran las propiedades, en especial la ganadería, expulsión de campesinos, apropiación ilícita de tierras, cultivos que tenían ellos para producir o para sacar productos de pancoger, y ahí recogían dinero, etcétera. Entonces las finanzas estaban muy activas: minería ilegal, extorsiones a multinacionales, etcétera. El EPL había entrado en un proceso de entrega, y ya lo estudiamos largamente aquí en las primeras jornadas, que el EPL siempre tuvo esa debilidad ideológica, organizacional y estructural, que nunca se pusieron de acuerdo, nunca pudieron constituir una línea adecuada, porque demasiada intelectualidad, entre comillas, para la izquierda, demasiados fenómenos en el mundo relacionados con China, que era su líder, y demasiados choques con los comunistas soviéticos o prosoviéticos de las FARC o pro-cubanos del ELN, nunca les permitieron desarrollarse, y como de remate les apareció el M-19 como una competencia. Entonces el EPL nunca logró tener una identidad y una solidez como grupo terrorista, y finalmente comenzó a entregarse en la zona del Urabá. Entonces las FARC y el ELN recogieron en Casa Verde a Caraballo, que era el jefe principal del EPL, quien decía que no estaba de acuerdo con la traición de los demás, y lo recibieron allá y le dieron la tarea de que todas esas cuadrillas del EPL que se han desmovilizado, antes de que cayeran en manos de los hermanos Castaño o que se dedicaran al Partido de Esperanza, Paz y Libertad, que fue lo que crearon ellos, había o que asesinar a todos los de Esperanza, Paz y Libertad, como en efecto lo hicieron, o traer a otros antes de que se unieran a los más llamados paramilitares a las filas de las FARC. Y una de esas fue pues recoger a la cuadrilla Elkin González, que estaba en Urabá, y llevarla allá al oriente antioqueño. Pero bueno, ese no es tema para hoy. El punto es que se estaba cooptando gente del EPL para incrementar las filas de las FARC y el ELN. También, ya lo habíamos dicho desde el principio, era la etapa final del presidente Barco, eran los últimos 4 meses de gobierno de Barco, que ha sido un gobierno desastroso, sin claridad estratégica, sin respuesta concreta al fenómeno del terrorismo y la violencia, sino que hay un gobierno que había ido tapando huecos para tratar de combatir a Pablo Escobar, al cartel de Cali, que ya estaba tomando fuerza, a las FARC, y que Barco ya estaba como en su senectud y debilidad física, y tampoco era que tuviera mucha fortaleza como líder, ni en general liderazgo para dirigir el país. Entonces la guerrilla
estaba posicionada presionando más de lo que querían, y Barco pues firmó el pacto de paz con el M-19 y se tomó la foto en pleno Palacio Nariño con Pizarro, y todo era un carnaval. Y entonces hasta Maturana, el director de la Selección Colombia de fútbol, terminó en la lista de los constituyentes, porque jugaba fútbol, tenía que cambiar la constitución, imagínense ustedes, y se volvió todo eso un carnaval, y el M-19 en esas elecciones metió la mayor cantidad de constituyentes. Por eso el terrorista Antonio Navarro hizo parte de los copresidentes de la constituyente. Y participaron todas esas juventudes allá, más con su embeleco y con sus ganas de que los vieran, todo ese desfogue de juventud, a que aportaran algo de valor para esa transformación, que en algunos temas es importante porque abre una nueva visión del país, pero en otros sí fue desastroso, como en el manejo interno de las fuerzas militares, que tampoco tuvieron la fortaleza para pararse en su lugar y hacer ver que eso era completamente lesivo para la institucionalidad. También estaba en ese momento muy fuerte el reclutamiento de menores en todo el país. Las FARC de frente decían que necesitaban rodear la cordillera para tomarse Bogotá y las principales ciudades, 30 ciudades, no lo ocultaban, lo decían, y la prensa llegaba a Casa Verde con todas las facilidades y seguridad prestada por el mismo gobierno, y desde allí las FARC y la coordinadora guerrillera daban declaraciones y le anunciaban al mundo que estaban avanzando, que avanzaban en la unidad para la toma del poder, y no pasaba nada. No pasaba nada porque Barco ya estaba en la senectud avanzada y en su debilidad de carácter, y Gaviria andaba en campaña presidencial, desde luego no tenía ningún poder, pero recientemente ha sido presidente de la Cámara de Representantes y ha sido el enemigo número uno de las fuerzas militares, diciendo que eran los responsables del crecimiento de los grupos armados mal llamados paramilitares, y que era la forma de hacer que el país cambiara, era quitándole todo el poder a los militares y colocando al interior de las fuerzas militares un ministro de gobierno, un ministro de defensa civil, dizque para que las administrara mejor, dizque para que las representara políticamente en el Congreso, y dizque para que las comandantes se dedicaran únicamente a las tropas. Eso eran mentiras, lo que les interesaba eran dos cosas que hemos sido claros en repetirlas y las repetimos hoy. Les interesaba era manejar el presupuesto del Ministerio de Defensa, que es grande, y meterle la mano por lo que hacen los políticos en todos los niveles con el famoso CBY, y meterle la mano al Ministerio de Defensa nombrando un poco de personajes sin ninguna formación de defensa nacional ni de seguridad, sino para cumplir cuotas y tener más burocracia y más nómina en los procesos electorales y devolver favores políticos. Esa es la realidad de lo que pasó, y esa es la explicación que tiene que hayan colocado a tanto neófito que, sin excepción, desde esa época hasta hoy, no han dado la talla con lo que es la seguridad nacional. Entonces, en síntesis, esas serían... bueno, y lo otro era el trabajo político internacional muy fuerte. La monja Leonores Guerra estaba dedicada en Nicaragua y México a mover fuertemente las relaciones del ELN. El terrorista Marcos Calarcá tenía oficina en México de las FARC, y no había forma que los gobiernos colombianos se le pararan en la raya al gobierno mexicano y expulsaran a los delegados diplomáticos de México aquí por tener a los terroristas. No, allá convivían, tenían oficina, los estudiantes de la Universidad de la UNAM se la pasaban metidos allá, y eso duró por muchos años, la oficina legal. Ahora la tienen ilegal, pero sigue allá. Pero en ese tiempo era legal y no pasaba nada. Y el terrorista Marcos Calarcá, que en ese tiempo estaba muy obeso, salía por la televisión, por los medios hablando, y no pasaba nada. Nada pasaba, y él vivía en México, allá con su oficina, y el ELN también tenía oficina en México. Increíble, pero cierto. Entonces, a grandes rasgos, esa era la situación de la coordinadora guerrillera en mayo del 90, coronel González. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles fueron las actividades más recientes a la emboscada de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a la BR-4 en mayo de 1990? Bueno, entonces, para esa época,
había muchos rumores de ataques por parte de la coordinadora guerrillera a tropas de la Cuarta Brigada en toda la jurisdicción, además que fueron ciertos, ¿no? Casi todos los ataques ocurrieron porque estaban en esa campaña, esa era la campaña bolivariana para una nueva Colombia, y estaban unidos. Ya vimos aquí cómo asaltaron a Tarazá, cómo asaltaron a Segovia, cómo atacaron a el municipio de Granada, cómo montaban retenes en las carreteras, cómo secuestraban, cómo asesinaban. O sea, los ataques terroristas eran una realidad. Entonces los rumores de ataques a cualquier unidad y a los puestos de policía eran ciertos y eran permanentes. En segunda medida, había muchas extorsiones y secuestros en Antioquia. Eso no había comerciante de poblado que no fuera extorsionado o secuestrado en la jurisdicción de la Cuarta Brigada a menudo. Finqueros, y de acuerdo con sus recursos pagaban o los mataban. Reclutamiento de menores era muy fuerte. Aquí lo alcanzamos a ver ya cuando estudiamos al Comando Independiente Revolucionario de Palizada y luego cómo se unió con el ELN. También vemos lo de los niños en la guerrilla. Y vimos el desdoblamiento de la cuadrilla 9 en la 47 a partir del reclutamiento de menores y el crecimiento de la cuadrilla Bernardo López Arroyave al norte de la autopista sobre San Roque y ya más subiendo hacia el Magdalena Medio y nordeste antioqueño del que veíamos el viernes por el lado de Maceo, Caracolí y otros municipios del oriente antioqueño de esa región. El plan Pistola estaba de moda y fueron muchos los asesinatos que cometieron estos bandidos en varios municipios, asesinando o a exalcaldes o alcaldes que no les habían colaborado o que decían que eran informantes de la policía o del ejército, a muchachos que fumaban bazuco, los tenían en la mira y les daban plazo para que se fueran o dejaran de fumar bazuco, y si seguían los asesinaron. Asesinaron también a ladrones de gallinas, de radios, lo que en términos coloquiales llaman los cascareros, los asesinaban, y a lo que llamaban los sapos, o sea, los delatores o los que presuntamente le daban información a la policía del ejército, era común que los asesinaran en los poblados, los días festivos o inclusive entre los buses, esos de escalera. No tenían ninguna compasión asesinarlos ahí mientras los vehículos andaban. Y también a miembros de la fuerza pública varias veces los bajaron del vehículo en la autopista Medellín-Bogotá y una vez identificados los asesinaban sin contemplación. Bueno, y también había muchos encuentros, pero no eran encuentros grandes, no eran enfrentamientos grandes, pero hubo muchos. De una patrulla que está registrando un área se encontraba con 2 o 3 bandidos, algunas veces simplemente armados con pistolas, porque estaban haciendo trabajo de reclutamiento y de promoción de la coordinadora guerrillera. Pero era rara la vez que ocurría una captura o un muerto, pero sí hubo varios enfrentamientos y también hubo, claro, bajas de bandidos, pero los ocurrieron. Y la coordinadora guerrillera estaba dedicada al trabajo político organizativo, en especial desde Marinilla hasta Doradal, al lado y lado de la autopista, fortaleciendo algo que ya estaba escrito en sus planes, y era fortalecer o estructurar o hacer más fuertes a las milicias bolivarianas de las FARC, que estaban recién formadas o recién nominadas como milicias bolivarianas. Recordemos que antes la llamaban la Autodefensa Revolucionaria, y a las milicias populares del ELN, que también se estaban formando en lo que ellos llamaban el suburbano y la periferia. Hubo capturas, sí, de varios milicianos y guerrilleros en las áreas rurales, o porque algún desertor o algún entregado o algún capturado daba la información y se capturaban, y con ello detenía información. Ahí fue muy famoso que para la época estuvo preso el futbolista René Higuita por estarle haciendo mandados a Pablo Escobar, y también estuvo preso con él un sujeto que era profesor de la Universidad de Antioquia y que se movía muchísimo entre Medellín y el suroriente antioqueño, ayudando a organizar toda la fundamentación ideológica del ELN
y con él cayeron muchos más y fue permanente esa lucha de las fuerzas militares y de la policía tratando de localizar a estos bandidos, pero sin medios y sin una estructura sólida de inteligencia, sino con la inteligencia normal que tenían las unidades y sin medios técnicos avanzados como los de hoy en día. Pero eso ocurrió y esa era la dinámica que había. Combates pequeños, persecuciones, presencia esporádica en la autopista de equipos cazarretenes de la Cuarta Brigada, búsqueda de Pablo Escobar, desembarcos de tropas por toda la región. Cuando había apoyo de helicópteros, que era muy contado, lo demás era o a pie o en vehículo, y choques muy pequeños, pero no se ha producido una emboscada de la dimensión de la que vamos a ver hoy, un combate. Y finalmente se destruyeron algunos laboratorios de coca en Antioquia para esa época, en un municipio que queda bastante alejado de la zona, pero que demuestra la ambición de estos bandidos. Tropas del batallón Pedronel Ospina allanaron un laboratorio de coca en el municipio de San Vicente, que también es en el oriente antioqueño, pero ya queda lejos de la autopista. Y en lo que se encontró, además de la coca, se encontró toda una organización de milicianos del EPL que se estaba enquistando allá. Se encontraron cuadernos con información del ELN manejando ese negocio y conversaciones que tenían con las FARC en reuniones. Entonces nos damos cuenta que ya desde esa época andaban muy fuertes los nexos con Pablo Escobar en la región de Antioquia, y Pablo Escobar lo buscaba era para que les sirvieran de campaneros y de alerta, y la guerrilla buscaba pues obviamente financiarse para seguirle haciendo daño al país, y todos trabajaban al unísono. Mi coronel, Perdón, me falta ¿cómo uno. ocurrieron los hechos del ataque de los bandoleros terroristas cerca del puente del río Calderas en la autopista Medellín-Bogotá? Bueno, mi coronel, como los bandidos tenían un plan para controlar la región, entonces eso lo conocía la Cuarta Brigada, el comandante era mi general Harold Bedoya, y él tenía toda esa información. Él tenía toda esa información y la brigada lo tenía. Se sabía que querían controlar la región y habían ocurrido casos interesantes como que al corregidor o al inspector de policía de corregimiento de Santana se le encontró en su sede una caleta con 250 kilos de dinamita, y la disculpa de él con la que el juez lo dejó libre era que esa dinamita él la ha guardado ahí sin saber desde cuando han estado construyendo esa carretera, y que los ingenieros que han construido eso, la empresa nunca ha vuelto. Y como suele suceder en Colombia y más en esa época, no se hizo ningún seguimiento ni nada, y lo dejaron libre, y el material pues fue decomisado, pero no se hizo la investigación, el tipo quedó libre, y la sanción que le pusieron fue trasladarlo de ese corregimiento a otro corregimiento del municipio de Cocorná sobre la autopista Medellín-Bogotá. Increíble. Entonces, ese era un plan que tenían para controlar la región, y como se nota, tenían infiltrados a muchos cargos públicos y a muchos funcionarios. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo ocurrieron los hechos que menciona mi coronel González en la pregunta? Es que era tanto el material que se decomisaba en Antioquia, porque paralelo con todo esto se estaba luchando contra Pablo Escobar y contra otras formas de delincuencia que había en Antioquia, y se decomisaba muchísimo material. Inclusive los 250 kilos de dinamita estaban entre ese material decomisado, pero se les han decomisado fusiles a milicianos, se les había decomisado armas cortas. Inclusive el general Bedoya había creado en la Cuarta Brigada algo que llamaba el Museo del Changón, porque era increíble salir a un barrio de Medellín y si se hacía el trabajo bien hecho, se regresaba en cada patrulla con 5 o 6 armas cortas y algunas hechizas. En el solo municipio de San Carlos, Antioquia, en el área rural, la compañía Caldas decomisó en esa época, en un solo mes, 150 escopetas, casi todas de las que llaman guacharacas de 5 tiros, y algunas eran propiedad de los milicianos de las FARC. Otras, los campesinos aducían que las necesitaban para la cacería, pero ¿cómo van a tener unas escopetas de esa calidad sin la debida licencia? Se les decomisaron muchos fusiles mexicanos de esos de calibre 7 milímetros, hasta fusiles de por allá de la guerra de los 1000 días se incautaron en esa época
eran muchas las armas que había en la región. Entonces, la cuarta brigada tenía un depósito bastante grande lleno de toda esa. Y la orden que había en esa época era que todo ese material se concentraba en Bogotá, en unos depósitos que manejaba la brigada logística por medio del batallón de abastecimientos. Y allí quedaban todos con su identificación en qué proceso estaban o a qué unidad pertenecían para las investigaciones posteriores que hiciera la justicia. Entonces, hubo una descoordinación que nadie se entiende, cómo el comandante de la brigada logística, sin consultar con el comandante de la división, que estaba en Santa Marta, ni con el comandante de la cuarta brigada, que era en Medellín, le envió un radiograma al batallón de servicios número 4 que enviara ese material con una escolta a Bogotá, de acuerdo con el listado mensual que le estaban pasando. Al final del mes, el batallón de servicios le informaba a la brigada logística: hay tantas armas, hasta la calidad y el listado y los números y todo lo que corresponde en un control bien hecho. Entonces la brigada logística, una salida en falso que nadie entiende, se saltó los conductos regulares y ordenó que le mandaran eso. Obviamente, cuando al comandante de la cuarta brigada le llegó la orden, no le gustó, le pareció que era algo incorrecto y le informó al comandante de la división. Entonces el comandante de la división analizó el caso y llamó seguramente al comandante de la brigada logística y le dijo que ese no era el procedimiento, pero que pues para no entorpecer las cosas lo harían y, y se le enviaría a final de mes o antes del final del mes el material, pero que la próxima vez hiciera las cosas como eran, o por la oficina de operaciones del ejército, que era lo más normal, que lo solicitara ya, o por lo menos en una coordinación directa con la división, porque a nadie le gusta que le den órdenes y que le muevan tropas sin autorización. Entonces, hecha ese ajuste, el comandante de la cuarta brigada le dio la orden al jefe de Estado Mayor, que era el coronel Augusto Gamón. Le dio la orden de que encargara esa misión al batallón de servicios 4, pero que teniendo en cuenta que esos soldados eran muy pocos, eran los encargados prácticamente de la seguridad del puesto de mando en Medellín, que le diera la orden a otra unidad que hiciera o que coordinara con otra unidad para que hiciera ese apoyo. Entonces se le dio así la orden al batallón de servicios que elaborara la orden de operaciones y se le asignó la misión al batallón de policía militar número 4, que estaba con 1000 responsabilidades en Medellín. Eso no le cabían las responsabilidades porque tenía que tener tropa en los barrios conflictivos, en las dos comunas grandes, tenía que tener presencia permanente todos los días, hacer las escoltas a los jueces, que en ese tiempo pues no estaba la fiscalía, sino estaba era la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, tenían que acompañarlos a todas las diligencias que hacían en esos barrios, tenían que prestar seguridad de día y de noche, tenían que prestar seguridad alrededor de la Alpujarra y todo el sector gubernamental de Medellín. O sea, ese batallón tenía muchas responsabilidades. Y por esa razón le han agregado una compañía del batallón de policía militar número 2 con sede en Barranquilla. Entonces se le dio la orden a esa compañía que pusiera una escolta y ahí comenzaron los problemas. Con tanta responsabilidad que tenían, con tanta actividad, entonces, pues una orden de operaciones se supone que es secreta, se la entregaron al comandante del batallón de servicios para que él asumiera la responsabilidad de orientar a esa tropa y entonces todo se cumplió hasta el momento de que la escolta llegó allá agregada al batallón de policía militar número 4, cargaron los camiones o el camión que iba en la mitad e iniciaron el recorrido. Pero según después en la investigación, el comandante del batallón de policía militar número 4, en lugar el batallón de servicios 4, perdón, que fue el que le agregaron a los soldados de la PM, en lugar de reunir la escolta y darle las instrucciones o por lo menos poner al 3 de la unidad, se limitó a entregarle el documento en sobre cerrado al almacenista, que era el que estaba entregando el material.
Y en medio de tanto agite y de las planillas que tenía que entregar el almacenista y las actas, entregó todo menos la orden de operaciones. O sea que el teniente que salió no tenía la información exacta de qué tenía, sino que verbalmente sabía que tenía que llegar a Bogotá al batallón de abastecimientos y entregar ese material. ¿Conoce dónde queda el batallón de abastecimiento? Sí, que queda ahí en el Cantón Norte. Ah, bueno, listo. Entonces llega a Bogotá y llega hasta ese sitio y entrega y se devuelve. De remate, el teniente había solicitado el retiro, estaba en investigación disciplinaria, pero limitaciones de personal y hágale, arranque. Entonces, llegaron al sitio del puente de Calderas, que ya lo sabemos, y una unidad que venía de Barranquilla, que no conocía la zona, que no tenía ninguna información, que en la orden de operaciones estaba el anexo de inteligencia, estaba lo que y no la conoció, pues llegó, no revisó tampoco, no tuvo el olfato para avanzar y seguro el deseo de llegar rápido a Bogotá. Entonces pasó derecho por el puente y 120 metros más o menos adelante del puente estaba la emboscada. Esas emboscadas, o ese sitio era peligroso, o sigue siendo peligroso porque la emboscada se puede montar antes o después del río, ya que el terreno es muy parecido al lado y lado y permite que se monte la emboscada. Entonces, la tropa cayó en la emboscada, los terroristas tenían la ventaja del terreno y dispararon, pero aquí viene el detalle, no sabían a qué unidad estaban atacando. Lo que les interesó era que venían 2 camiones del ejército y se preocuparon fue por asesinar a los soldados que iban o herirlos y despojarlos de las armas. Pero nunca se les ocurrió revisar la carga que llevaba el, el camión del centro. Uno de los camiones quedó volcado prácticamente sobre la vía y hubo soldados heridos por el volcamiento y a eso les robaron las armas, los que iban adelante. Y el que venía atrás se aferró al terreno y parece que ni siquiera hicieron ningún envolvimiento. El teniente no dio ninguna orden. Entonces, con radioteléfonos, que era lo que tenían en las fincas en esa época, la información llegó rápido a Medellín y en un helicóptero el jefe de Estado Mayor salió exponiéndose a lo que podía pasar porque estaban en reunión de Estado Mayor y comandantes de batallón ahí en la 4ª Brigada. Cuando llegó la información, entonces salga rápido en un helicóptero a ver qué es, sin ninguna escolta ni nada. Y cuando los bandidos vieron venir el helicóptero, se asustaron y no como ahora que le hacían frente, sino que dejaron todo tirado y se fueron. Entonces, los soldados que estaban detrás o en el segundo camión alcanzaron a salir de ahí. El jefe de Estado Mayor no pudo bajar porque donde iba a bajar ahí sí había guerrilla, y ahí sí le dispararon al helicóptero, pero rápidamente se movió una contraguerrilla de la 4ª Brigada que estaba disponible, la del batallón Granaderos, y el batallón Pedronero Espina, que tenía tropas en el área, también movió el dispositivo. Ahí lo que es imperdonable es que muy cerca del río Calderas estaba con el dispositivo electoral, próximo a las elecciones, estaba un pelotón del batallón Bárbula y los campesinos le avisaron, están matando unos soldados en la autopista. Y la respuesta del comandante del batallón Bárbula, de la unidad del batallón Bárbula, fue que es que eso es jurisdicción de la 4ª Brigada, yo no me puedo meter allá, no hizo nada. Entonces son cosas que pasan a la historia de manera increíble. Lo cierto es que los bandidos ganaron la ventaja en el terreno, que el helicóptero, además de la acción psicológica, no hizo nada, que cuando llegó la tropa no tenía ninguna información clara, no había quien le diera, los soldados no daban razón de nada, pues por el trillo que había podían seguir, pero la maniobra de contraataque ahí en el sitio fue completamente nula y la persecución no facilitó ningún éxito. El repliegue de los atacantes se fue hacia San Carlos. Allá la 4ª Abril, el batallón Ospina los localizó, dio de baja uno solo, pero los demás se esfumaron y se perdió la posibilidad de haber golpeado significativamente una cuadrilla que estaba reunida con más de 100 bandidos y que por su naturaleza tenía que ser fácil de perseguir, pero con todos estos errores que les estoy comentando, se perdieron las claridades de lo que hay que hacer.
Adelante, mi coronel González. ¿Cómo se cuantifican las estadísticas y resultados de la criminal emboscada de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a la BR-4 en mayo de 1990, cerca del puente sobre el río Calderas, en la autopista Medellín-Bogotá? Mire, los resultados, pues, no fueron tan humillantes como en otros casos, pero sí demuestra que ni los bandidos estaban bien preparados para combatir, ni que los soldados combatieron con la fiereza que era, que debían ponerle, sino que fue una emboscada hasta insuficiente. Hubo 2 militares muertos, 11 heridos, casi todos por el accidente, por el carro al volcarse, no por efecto de los disparos de los bandidos. Y sí hubo una pérdida de material impactante, 18 fusiles que se perdieron ahí de los soldados, lanzacohetes, 2 lanzacohetes de esos M72, uniformes y equipos de los morrales de los soldados, un impacto impresionante a favor de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y la muerte de un bandolero que cayó con un fusil AK-47 cuando se acercaba al camión a robarse el fusil de un soldado herido o muerto. Pero aquí viene una cosa interesante, y es que donde los bandidos les hubiera dado por lo menos por escarbar el vehículo, el segundo vehículo, que era un camión civil, que era el que iba cargado de, de armas, se hubieran robado, no se hubieran hecho fiestas, o peor, si les hubiera dado por prenderle candela, como hacían con los vehículos en esa época, la cosa hubiera sido aterradora porque hubieran causado algo impresionante. Además, porque en el momento en que iniciaron la emboscada, tenían gente trancando los vehículos al lado y lado de la vía. Entonces, por esos radioteléfonos que había en los vehículos fue que la gente avisó lo que estaba pasando. Y afortunadamente, aunque si se mira tácticamente era un error enviar al jefe de Estado Mayor con un helicóptero a que sobrevolara eso, helicóptero artillado, pero lo hizo. Esa presencia del helicóptero le hizo pensar a los bandidos que ahí no venían quizá de cuánta cantidad de tropa y no alcanzaron ni a requisar el camión ni a robarse lo que había allí, o lo que es peor, haberlo explotado, haber causado una tragedia grandísima. Entonces, un acto de desesperación de la brigada sin saber lo que estaba pasando, y gracias a la información de los radioteléfonos, que fue lo más pronto que hubo, se evitó que la tragedia hubiera sido peor, pero el robo del armamento sí fue grande y la humillación para el ejército pues tenaz. Esos fueron los resultados más resaltantes allí de esa acción con el Alarcón. Gracias, coronel González. Mi coronel, ¿cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo derivadas del ataque terrorista en el puente del río Calderas? Bueno, como lo decíamos, eso fue en el preludio de la elección presidencial de César Gaviria y fue una razón más o un peso más o un argumento más para que se convocara la Asamblea Constituyente, porque los jóvenes, los que estaba Claudia López, este sujeto que fue procurador muy cuestionado por lo que hizo en España con los dineros públicos para sacarle un libro a la familia Santos financiado por los colombianos, que costó la bicoca de 3 millones de euros por la edición que hizo y que la repartió como repartiendo pan en Europa. Y otros personajes de esa época, todos lo que llamaban el Kinder de Gaviria, se pusieron a mover esa Asamblea Nacional Constituyente y terminó en lo que ya dijimos al inicio de la charla. Claro, eso fue el estímulo para que la coordinadora guerrillera hiciera nuevos ataques a finales de 1990 en distintas partes del país. Hemos mencionado algunos: el asalto a San Carlos, el asalto a la repetidora de Girasoles, el que vimos hace poco en Buenaventura, etcétera. Porque la coordinadora estaba lebrestada y obviamente si se golpea a una unidad del ejército, se le roban 18 fusiles y desafortunadamente para ellos tienen un muerto, pero es un éxito y es noticia nacional y son la prensa y llegan los periodistas allá al sitio y cubren, y que mire que la autopista Medellín-Bogotá es lo más importante.
pues las demás cuadrillas se sienten estimuladas porque dicen, si en semejante zona, donde hay más presencia militar y más control del Estado, y fuera de eso hacían la comparación de que ahí cerquita estaba Pablo Escobar y que estaban los comandos jungla de la policía y que no sé qué, y que en pleno despliegue electoral, mejor dicho, se juntaba todo una cosa con la otra, y lo hayan hecho, pues eso es un estímulo grande para seguir presionando. Y las FARC diciendo que ellos sí querían una constituyente, pero no esa constituyente de bolsillo con el que estaban haciendo ya con el M-19, sino una cosa mejor. O sea, súmele y todo en contra del país y a favor de ellos. Fue un durísimo golpe para la Cuarta Brigada del Ejército. El general Harold Bedoya, que era un combatiente, era un guerrero, un hombre de mucha experiencia, le tocó pasar ese trago amargo y además la presión del país para que la Cuarta Brigada capturara a Pablo Escobar, porque el bloque de búsqueda no era tan fuerte en ese momento y porque él personalmente había asumido esa tarea de combatir contra Pablo Escobar y lo expresaba públicamente. Entonces, hasta la secretaria de él apareció muerta en unos hechos que nunca quedaron claros. Hubo un golpe psicológico importante a favor de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Anunciaban ya que esa era la despedida para Barco y que Gaviria tendría su bienvenida, como en efecto lo hicieron, y lo hemos visto en otros conversatorios. Hubo una afectación psicológica a tropas de la Cuarta Brigada porque no pasó mucho tiempo de eso cuando ocurrió después el asalto o el ataque terrorista contra la base en Tarazá. Entonces, por todos los lados estaban ganando estos bandidos posicionamiento y las tropas tenían que sentirlo, es que eso es lógico. Si hay combates en Granada, combates en la autopista, plan pistola en San Carlos, plan pistola en Cocorná, secuestros en la autopista Medellín-Bogotá, secuestros de finqueros, presencia de bandidos en un lado y otro, y anuncio permanente que van a atacar las tropas, eso causa efectos psicológicos porque hay mucha presión. Hubo un impacto mediático en el suroriente antioqueño, pues al fin y al cabo pueblo pequeño, infierno grande, en todos los pueblos se comentaba, y como los contactos de la guerrilla están pegados por toda esa región, además de repetir el hecho, lo deforman, ¿no? Y le ponen más de lo que es, y le ponen parte de la fantasía, y eso causa impacto y causa una sensación dentro de la población de que los bandidos van ganando la guerra. También, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, fue el estímulo para los oportunistas de la paz. Allá en la Cuarta Brigada, en Medellín, en la gobernación, había un señor de apellido Heredia y andaba con Gilberto Echeverri Mejía para arriba y para abajo, y eran igual que lo que vemos ahora con el caso del que el general Zapatero tuvo que poner en su lugar al candidato Petro. Igual, eso aparecían los candidatos de un lado y de otro y esos oportunistas, y el mismo Gilberto Echeverri Mejía hablando de que es que aquí lo que hay que hacer es la paz, del señor Heredia de que la gobernación de Antioquia está abierta a la paz, porque la paz y la paz, pero no miraban que a los bandidos primero para llevarlos a la paz hay que someterlos, sino que hay que firmar lo que sea y rapidito, porque todos tienen afán de aparecer en la foto de los firmantes de la paz, como siempre ha ocurrido en Colombia. Entonces, esas serían una de las tantas consecuencias, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Habida cuenta que han transcurrido 32 años de esta audaz incursión terrorista, ¿qué conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral derivan de estos hechos? Bueno, en el campo militar quedaron muchísimas enseñanzas, claro. La descoordinación del comandante de la brigada logística, tomando atribuciones que no le correspondían, la proactividad del comandante de la división y del comandante de la Cuarta Brigada, que claro, eso había que hacerlo y lo hicieron, pero la descoordinación del batallón de servicios con el batallón de policía militar. Número 4, la mala costumbre que se formó en unidades militares de que la unidad agregada que viene a apoyarla en sus tareas casi siempre le asignan un montón de tareas no deseadas por
propia unidad, y eso a la final repercute en que ocurran hechos lamentables como este. La falta de que en un momento determinado como este, determinante como este, el oficial de operaciones de la unidad asumiera su responsabilidad con más seriedad y con más criterio para verificar todo el proceso y que la tropa estuviera adiestrada o por lo menos preparada para eso. La necesidad de mejorar en los manuales de formación de la policía militar el tema de las escoltas, porque ese no figuraba ahí, la capacidad de reaccionar, repetir siempre lo de los saltos vigilados que se llama, que es donde el terreno es muy crítico, parar la columna motorizada y asegurar primero el terreno y luego sí avanzarla, mirar que todo el armamento esté funcionando bien antes de salir, eso no se hizo. Verificar si es posible, como mandan los cánones, que la tropa haga un polígono de reacción inmediata cuando es una misión de responsabilidad. Entonces, todos esos detalles se acumularon y tuvieron que incidir mucho, por lo menos en la Cuarta Brigada, en los reentrenamientos que se hacían, todo eso se le inculcaba a los soldados, pero así como el cuento, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, porque ya había pasado. Se hizo para que no volviera a pasar, pero ocurrió. Bueno, en el campo social, pues siempre se ha dicho que la guerrilla del ELN y las FARC aprovecharon esa zona para instalarse, pero es que ahí viene el problema. Sí es cierto, y el ejército los detectó ahí, los persiguió y los sigue persiguiendo, pero ¿cuál ha sido la respuesta de la gobernación de Antioquia? ¿Cuál ha sido la respuesta de los alcaldes de esa región para que esos problemas sociales que los hay nunca se satisfacerán en soluciones totales, pero no se ve tampoco la acción? Y si en ese tiempo había analfabetismo, puede que esta época sea menos, pero la guerrilla sigue ahí, sigue haciendo presencia. Entonces, quiere decir que no ha habido una compaginación de la seguridad nacional con el desarrollo en esa región. En el campo político, como lo hemos resaltado en muchos conversatorios anteriores, parece que las políticas de la gobernación de Antioquia no han sido las adecuadas para las regiones o con ese entronque que debe haber con los gobernadores, y mucha de la explicación que dan es que como cada uno es elegido por aparte, entonces si el gobernador es de un partido y el alcalde de otro, pues, a ese no le ayudo, le ayudo a los de mi partido. En cambio, se dice que cuando el gobernador nombraba a todos los alcaldes, pues todos funcionaban al unísono, aunque fuera para la corrupción, pero funcionaban todos al unísono. Entonces, sí hace mucha falta que el departamento de Antioquia, igual que los demás departamentos, tengan políticas claras, regionales, municipales y enfoques claros para evitar que los jóvenes sean inducidos por los grupos armados. No vamos a decir que van a lograr eliminarlo en un 100%, porque eso no es cierto, pero sí que haya más proactividad, que haya más compromiso y más comprensión del problema. En el campo geopolítico parece que ni la dirigencia de Antioquia, que es la más avesada en el país en muchos temas de esto, tampoco lo tiene claro, como no lo tiene claro la dirigencia nacional, de la importancia estratégica de lo que es el oriente antioqueño en el desarrollo del país, a pesar de que tienen ahí la muestra de sus hidroeléctricas y de las cementeras y la parte agrícola y de la zona turística, sino que lo tenían más claro el ELN y Pablo Escobar, que sí se ubicaron allá y estaban presionando. Entonces falta muchísimo en eso, y tienen que meterle más formación a los dirigentes políticos de la responsabilidad que hay. Parece que el orgullo de todo este desarrollo es más bien el de la ciudad de Medellín y el de su capital, que es la empresa, su capital financiero me refiero, que es la empresa EPM, que los valenciacosos la convirtieron en su capital político, pero no hay una visión todavía completa, integral del departamento para ponerlo como el modelo en el desarrollo geopolítico. Ha habido, claro, las carreteras nuevas que han hecho al occidente,
la salida al nuevo puerto que van a hacer, todo eso se abona, pero el oriente antioqueño aún 30 y pico de años después de este suceso todavía está muy abandonado. Hay una zona desarrollada que es la del oriente cercano, como lo llaman, donde están las fincas, donde están inclusive las propiedades del doctor Álvaro Uribe Vélez, pero no es toda esa región la que está desarrollada en esta visión ni con ese prospecto geopolítico, teniendo lo que tiene para salir al Magdalena Medio. Y en el campo moral, pues es la sumatoria, como siempre lo decimos, de todas las anteriores. Un país que se precia de tener gente muy inteligente y muy capaz y de tener ciudadanos de las mejores calidades, permite y cohabita que esto exista, y eso no puede ser, no puede seguir, y hay que darle la vuelta y hay que buscar la forma de que moralmente el pueblo colombiano entienda dónde está el problema y no se deje seducir por estos encantadores de serpientes que terminan metiéndolo en la violencia. Entonces le damos el paso a mi coronel González, que hoy sí, como buen paisa, debe tener muchas cosas que decirnos al respecto. No, pues la verdad es que no soy muy palabrero, pero sí, de todas maneras, es necesario tener en cuenta los dos factores fundamentales que casi siempre hacen parte de estas charlas y estos análisis, que es por un lado, las autoridades pues armadas y las otras, las autoridades políticas. En cuanto a lo primero, pues aquí vemos, sí, unas deficiencias de descoordinación militar que lógicamente son aprovechadas como factor de vulnerabilidad por parte de los terroristas, cuales han llegado a ser bastante hábiles en ese manejo de aprovechar